kiosco. Oye, pues bueno, mucho se había cantado de este diálogo, se da el día de ayer, hay además una conferencia de prensa que me parece a mí que fue muy transparente, digamos, en cómo se dan una serie de acuerdos, una serie de reconocimientos mutuos, donde sí podemos identificar ciertas partes de la colaboración y otras cosas que, hay que decirlo también, han generado tensión entre los dos países. Hablando de las dos cosas, del narcotráfico, es decir, del fentanilo y de cómo México está colaborando allá, y de la migración. También parecería de pronto una tensión muy azuzada desde los medios de comunicación. No sé si viste las preguntas y respuestas de esa sesión en donde después de que se habla del reconocimiento por parte de Estados Unidos de todo lo que ha venido haciendo México en esa colaboración, particularmente con el fentanilo, de pronto lo que se quiere es como plantear que México se está haciendo pato, una cosa así, ¿no? Eso parecería, digamos, alimentar un contexto ya de por sí pues complicado, que es el contexto electoral allá en Estados Unidos. No, y fíjate, fue muy interesante porque se habló del muro, de esta que había sido la noticia de que no, que se va a poner el muro y entonces eso estaba en el aire. Y se aclara que hay un tema que tiene que ver con la administración anterior y que por ley, además, ¿no? Somos un país de leyes, dijo Mayorkas. Entonces, que tiene que seguir una serie de trámites en torno a eso. Se aclaró, se volvió a preguntar. Y la nota sigue siendo, se va a construir el muro. O sea, es una cosa como que, a ver, digo, yo no digo, y ojo con esto, y me gustó mucho cómo Bárcena lo manejó, porque decía, somos aliados, somos vecinos. No, se ahorró el somos amigos ya nada más para una vez. Yo hasta las conté para ver, porque, ojo, es una relación muy compleja, históricamente muy delicada. Siempre hay que tener cautela y siempre hay que estar como que a las vivas con los estadounidenses, sea el partido que sea, ¿eh? Pero esta cosa de echarle todavía más y que desde México quiera siempre verse, sobre todo, ¿no?, en este contexto, que México es quien está perdiendo y México es el que al final es el que es doblegado, pues yo creo que pues se cae por sí solo. No quiere decir que no haya una serie de problemas, que obviamente están a la vista de todos, pero echarle uno más, como que se va a aumentar el muro cuando de por sí no puede pasar la gente, creo que es ya un exceso y aquí lo estamos viendo en los medios, ¿no? Sí, a ver si tenemos la portada, de hecho, del Reforma del día de hoy, donde después de escuchar ayer esta conferencia de prensa donde se da la explicación de por qué el tema del muro, que ya hay un presupuesto, había un presupuesto asignado por el Congreso que se tiene que aplicar y que eso no implica el cambio de la política del gobierno del presidente Biden respecto al muro, sino que se está intentando que se cambie, pero digamos, aquí hay que entender los límites que puede tener de pronto también un gobierno federal frente a otros controles, como suele ser el Congreso en cualquier país republicano, pero en Estados Unidos de y manera al contrario, particular. habla de esta cosa que tiene una inercia, ¿no? Las cosas tienen, y que lo padre es como que, pues no manda un hombre solo, ¿no? Ni aquí ni allá. Claro. Y eso es muy importante. Sí, es muy importante porque lo que estamos viendo es, pues, este intento de planteamiento cuando pone, por ejemplo, el Reforma, y lo he visto en otros medios también, rompe su promesa Joe Biden. Es como si la relación con entre el gobierno de México y Estados Unidos estuviera roto, ¿no? Sí, exacto. sí, exacto. Y no es explicar, digamos, las cosas que hay de fondo que te permitirían explicar la complejidad del tema, independientemente de que también hay que, digamos, posicionarse al respecto, y eso lo hace el gobierno de México muy claramente también el día de ayer y desde días anteriores públicamente el presidente. Tiene varios elementos el diálogo que se da el día de ayer, Leticia. Si te parece, vamos a ver una nota, porque se ha dicho además muchísimo, que si declaraciones cruzadas, que si se enredaron, que si no sé qué. Vamos a ver parte de lo que pasó y ahorita ya vamos desglosando y comentando. El día 5 de octubre se realizó el diálogo de alto nivel en materia de seguridad entre México y Estados Unidos. Este diálogo contó con la participación de una delegación estadounidense conformada por el secretario de Estado Anthony Blinken, el secretario de Seguridad Nacional Alejandro Mayorkas, el fiscal general de los Estados Unidos Merrick Garland y Elizabeth Sherwood Randall, asesora en Seguridad Nacional del presidente Biden.
La delegación mexicana estuvo conformada por la secretaria de Relaciones Exteriores, Alicia Bárcena, la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez, el fiscal general de la República, Alejandro Gers Manero, y la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, así como los secretarios de Defensa y Marina. Dos temas fueron fundamentales: la migración y el fentanilo. Por primera vez en estos diálogos, el tema migratorio fue abordado con la intención explícita de consolidar un ordenamiento de la migración legal. Se habló además del muro fronterizo, ya que en últimas fechas el compromiso del presidente Biden de no continuar con su construcción se ha visto comprometido por presión del Partido Republicano. Déjenme repetirlo, no hay ninguna nueva política del gobierno con respecto a un muro en la frontera. Desde el día 1, esta administración ha dejado en claro que un muro no es la respuesta. El secretario de Estado, Anthony Blinken, reconoció la participación del Estado mexicano en combate al tráfico y la producción de fentanilo y de metanfetaminas. Lo estamos haciendo directamente con México. En marzo, los líderes de México y Estados Unidos de salud, justicia y aplicación de la ley se reunieron aquí en México para buscar nuevas maneras de trabajar juntos. Por ejemplo, mejor vigilancia de los precursores químicos, compartir para las decomisos de los laboratorios clandestinos. México está haciendo contribuciones clave. El fiscal general de los Estados Unidos, Merrick Garland, agradeció la extradición de Ovidio Guzmán e hizo un reconocimiento a los militares mexicanos caídos en su captura. Hace 3 semanas, Ovidio Guzmán López, líder del cártel de Sinaloa, hijo del Chapo, fue extraditado de México a los Estados Unidos. Estamos agradecidos a nuestros homólogos mexicanos por esa extradición. Y esas no son las únicas acciones realizadas en el combate al narcotráfico por parte del Estado mexicano. Semana con semana se informa sobre los aseguramientos de fentanilo y metanfetaminas, el desmantelamiento de laboratorios clandestinos y la incautación de armas de fuego. En lo que va del sexenio, se han incautado más de 7 toneladas de fentanilo y más de 470 toneladas de metanfetaminas. Se han desmantelado 2.131 laboratorios. Por parte de las acciones realizadas en suelo estadounidense, se destacó el combate al tráfico de armas hacia manos de los cárteles mexicanos desde los Estados Unidos. Hemos incautado 100% más armas de fuego con respecto a las incautadas el año pasado. La secretaria de Relaciones Exteriores de México, Alicia Bárcena, apuntó la importancia de entablar diálogo con los países de donde provienen los precursores químicos que hacen posible la producción del fentanilo, a la par que sostuvo el compromiso de frenar su ingreso ilegal a nuestro país. México no produce precursores de fentanilo, eso está clarísimo. Los precursores nos llegan sobre todo por la vía de los puertos y por supuesto hay una vía de ilegalidad que esa es la que estamos realmente trabajando muy fuerte cooperativamente con Estados Unidos. Con estos diálogos, la relación entre los Estados Unidos y México va perfilando su rostro futuro, de creciente cooperación en materia de seguridad y también en la integración de ambas economías. Mañanera 360. Bueno, hay parte de lo que se dijo, creo que hay varios temas, evidentemente uno, porque además se da en el contexto de este diálogo, de esta reunión, pues se da a conocer esta información sobre la construcción de un pedacito de muro. Son 36 kilómetros, ¿no? Eso también hay que dimensionarlo, pues. Sí, para 3,000 kilómetros de frontera, ¿no? O sea, sí, ojo. exacto. Que no, o sea, que no es que, bueno, entonces que lo construyan. No, pero de pronto se habla como si estuviéramos hablando de toda la frontera. Es importante mencionar esta parte. Y luego la otra que tiene que ver con la explicación que fue muy evidente ayer, la intencionalidad de los representantes del gobierno de Estados Unidos de dejar muy claro que esto que estaba sucediendo no tiene que ver con la política ni con la disposición que tiene el gobierno de Joe Biden frente a México. No, incluso hoy el presidente dice, bueno, una cosa que es importante es tener claro que no necesariamente es que lo van a construir porque los tiempos de palacios son lentos, pero hay ciertas disposiciones y eso es lo que yo quería decir hace rato, ¿no? Que es una lógica donde las leyes van avanzando, algunas cuestiones que quedan de un sexenio anterior, bueno, tienen que
seguirse, es parte de lo que queda y son los compromisos, como México, que ha estado atado a tantas cosas que se firmaron por 100 años, ¿no? Tipo algunos temas de concesiones y ese tipo de cosas. Entonces, ahí es donde, pues, el respeto a la ley, pero también los tiempos y todo hay que tenerlo en cuenta. No se minimiza lo del muro, que quede clarísimo, pero sí se pone en contexto porque ahí hay como jiribilla y esa es la parte que yo creo que hay que tener muy destacada. Totalmente hay jiribilla. Esto que dices de cosas que se heredan, que no es que nos gusten, pero bueno, ahí está, porque si no, entonces ya hubiéramos quitado a Calica de esa zona de terrible destrucción ecológica que le vamos a mostrar el día de hoy, porque como nunca se informó de lo que ha sido ese crimen directamente ecológico que está dando en el sureste del país. Vamos a ver justamente este matiz que hace el presidente, recuperando lo que ayer dijo Mayorkas y también pues estos detalles, digamos, finos de la política y que desde el punto de vista del presidente implicarían pues que no necesariamente se construya lo que ahora está siendo mediatizado hasta esos niveles. De que pues nosotros no pensamos que esa sea la solución al problema migratorio. Esto de construir creo que 30 kilómetros, 36 kilómetros, es por una autorización que tienen en el presupuesto. Yo creo que no se van a construir, entre otras cosas porque así suele pasar en otros países y en México también, que en Palacio las cosas caminan despacio. Entonces no se van a construir los 36 kilómetros y ellos no quieren hacerlo. Eso es lo que nos expresaron. Quieren cumplir la ley, pero no están de acuerdo con la construcción de muros. Eso no resuelve nada. Es una medida más que nada publicitaria, porque estamos hablando de 3.180 kilómetros de frontera, 3.180, y empezaron a hacer el muro desde hace 40 años y apenas llevan como 1.200 kilómetros. ¿Cuándo van a terminar? Es pura publicidad. Cada presidente de Estados Unidos, con todo respeto, sea republicano, sea demócrata, hace su tramo para congraciarse con los estadounidenses, que no tienen, respetuosamente lo digo, toda la información. Y muchos ciudadanos estadounidenses ya están viendo las cosas de otra manera. De modo que esas estrategias de publicidad, de querer agarrar a México de piñata, no les resulta. Y además no nos vamos a quedar callados. Vamos a estar informando. Nosotros no merecemos ese trato. Bueno, este fue uno de los temas. Otro fue, creo, una discusión que ya se ha convertido en una suerte de bucle, ¿no? Sí, tal cual. Argumentativo. ¿Dónde se produce el fentanilo? ¿Se produce en México? O sea, como un poco para ver dónde asignamos las responsabilidades y también para sacar raja y poder de pronto hacer declaraciones como las que irresponsablemente hacen los republicanos de tenemos que invadir México porque el fentanilo ahí es que se está produciendo, ¿no? Entonces, creo que ayer quedó muy claro, sin embargo, de nueva cuenta, tanto la prensa, o sea, más bien la prensa, porque los representantes de Estados Unidos no estaban en la lógica de decir, en México se está produciendo el fentanilo. Estaban en la lógica de decir, ¿qué estamos haciendo? ¿De qué manera estamos colaborando para desmantelar lo que sucede en México, que es, por ejemplo, la presencia de laboratorios clandestinos que usan los precursores que vienen por la vía de puertos legalmente, que fue lo que explicó muy clarititito y estábamos escuchando a Alicia Bárcena, ¿no? Sí. Pero de pronto no se sale de ahí del mismo No, por eso hay rollo, que ¿no? decirlo, porque yo creo, yo aprendí ayer, porque también esto es confuso, es una cosa como de mucho tecnicismo, pero evidentemente quedaba claro, y en la mesa de quienes discutían era,
hay un problema de consumo, ¿no? ¿Y viene de dónde? Y entonces, claro, México es el puente y esto es lo que estamos, digamos, combatiendo como de manera bilateral y estamos en tratos con eso. Pero eso quiere decir, y lo reiteraron las dos secretarias, ¿no? Rosa Isela como Alicia Bárcena, que genial, ¿eh? Muy, muy bien, muy clara, así como de, digamos, muy didáctica. Sí, reconocemos el tema del fentanilo, pero aquí no se produce. Va, otra vez, y lo repitió y lo repitió. Lo que sí tenemos, estos problemas, como tú decías, incluso habló de cocinas, ¿no? Esta cosa de los laboratorios, esta cosa horrorosa donde obviamente el gobierno mexicano tiene detectado, va avanzando en eso y es un tema pues, del combate del día a día, lo cual implica que se deslindan responsabilidades. No, aquí hay una cuestión que viene incluso a nivel mucho más amplio, que es transnacional y que toca a Estados Unidos en su relación con países directamente de Asia. También ir discutiendo, claro, en la medida de sus conflictos que tendrán entre ellos, pero que desafortunadamente para nosotros, pues nuestra geografía es destino, nos hace estar en medio de esto que al final de cuentas pues, se agrava para nosotros, porque es parte de lo que acabamos, digamos, trayendo sobre nuestras espaldas. Pero creo que la aclaración de dónde está el nivel de responsabilidad y repetirlo a pregunta expresa de periodistas es importante porque también empieza a enseñarnos a nosotros esta cadena de dónde está, ahora sí que dónde está el combate y qué nos tocaría. ¿Dónde está la bolita? No, ¿y qué se está haciendo de manera, en colaboración? ¿Por qué? Yo creo que tan está identificado el tema de dónde está proviniendo que uno de las acciones clave que se plantean el día de ayer y que por cierto pasan como que en blanco en la prensa nacional es el hecho de que lo que se está buscando es identificar perfectamente la trazabilidad del camino del fentanilo desde sus lugares de origen. Tan es así pues que se plantea, ¿no? una coordinación y un diálogo con estos países que son la fuente, el origen del fentanilo, desde donde sale legalmente, y luego todo lo que sucede después, en qué momento se desvía, en qué momento se van a los laboratorios, que esa es la segunda gran acción digamos, de colaboración que es reconocida por Estados Unidos en el trabajo de México, que es el desmantelamiento de los laboratorios aquí en México y de la destrucción de un montón de pastillas. Y una tercera cosa que creo que también pasa en blanco, que es el reconocimiento de Estados Unidos de cómo en todo esto juega el asunto de la entrada de armas desde allá y cómo también se están tomando acciones allá para, digamos, de manera inédita, diría yo, tanto el reconocimiento como las acciones que se están llevando a cabo para el decomiso de armas y para la judicialización de casos que es, digamos, muy incipiente, ¿no? Para lo que es el nivel de crisis que representa el tema de las armas, pero esto no lo habíamos visto. Esto no lo habíamos visto, pero déjame agregarle, porque no es solo que en México haya laboratorios clandestinos, digo, con lo que nos están explicando. También en Estados Unidos. Por supuesto. Es decir, que también Estados Unidos tiene y en todo caso tendría que demostrar de qué manera están ellos combatiendo también esos laboratorios que a lo mejor son infinitamente más sofisticados y es más, ¿no? Con un lobby súper elegante y todo. Eso es lo peor de todo. Y el otro punto que a mí se me hace importante no dejar fuera, y se dijo muy al final, porque alguien preguntó, lo recuperó Alicia Bárcena, y es la búsqueda de las redes financieras. Porque realmente así empezó este sexenio. Así empezó diciendo que íbamos a ir sobre el tema de follow the money, ¿no? Y vamos a seguir el dinero porque ahí es donde, me gustó tu palabra, ¿no? Trazabilidad. Porque es cierto, uno va con la cosa de, a ver, la droga y no sé qué, y bueno, pues es una ruta muy policíaca, muy de fuerza. Y esta es la que auténticamente le da poder a ese crimen autorizado. Exactamente. ¿No? Y una última cosa que, por cierto, ayer esquivó muy bien Antony Blinken, que alguna periodista se lo pregunta, que es el tema de la responsabilidad y la participación en todo esto de las farmacéuticas en la crisis de opioides en Estados Unidos. Se lo preguntan para ver qué está haciendo el gobierno de Estados Unidos para ver esta responsabilidad, que es mayúscula, y ahí dio unas vueltas. No yo. No, sí, exacto, no yo. Vamos a ver parte de lo que respondió. La reunión
tuvo que ver con un informe que dio la Secretaría de la Defensa, Secretaría de Marina, la Secretaría de Seguridad Pública, y para decirlo de manera breve, quedaron muy satisfechos y sorprendidos los funcionarios de Estados Unidos por el volumen de droga decomisada, por el número de laboratorios destruidos, por las detenciones, por la confiscación de armas. Esto lo expresó el mismo secretario Blinken. Llegó a decir que no tenían ninguna duda del trabajo que estaba haciendo el gobierno de México para combatir el fentanilo. Entonces, lo que tú planteas ya lo estamos haciendo de tiempo atrás. Hay un dato que él dio, lo que pasa que lo vamos a revisar, sobre el número de pastillas, la cantidad de pastillas de fentanilo que se han decomisado y lo que ha significado para evitar la pérdida de vidas humanas en Estados Unidos. También se aclaró de que en México no se produce la materia prima para el fentanilo, se trae y entra de Asia y llega también de manera directa a Estados Unidos y a Canadá. Precursores y todo lo que se utiliza para la elaboración de estas drogas. Bueno, evidentemente ese no era Antony Blinken, era nuestro presidente, justamente hablando de esto que comentábamos, ¿no? De dónde viene el fentanilo, qué es lo que se está haciendo, cuál es el reconocimiento que también hace Estados Unidos y pues este anuncio que da de la información que se va a proporcionar, que se va a hacer pública de todo el trabajo que se ha venido haciendo por parte del gobierno de México. No, y además lo vuelve a aclarar, digo, porque además, bueno, la mañanera es otro el público tal vez que vio ayer la conferencia, pero dice, la materia prima, y eso es de una claridad. Cualquiera lo entendemos, ¿no? Porque ayer la secretaria hablaba de precursores y todo, y yo decía, bueno, pues no. Pero no, creo que es muy importante, porque al final todos entendemos cuál es la materia prima de tal cosa, y en ese sentido también nos queda claro el tipo de responsabilidad que cada país sí debe asumir, y por tanto, bueno, pues la lucha que se está estableciendo. Oye, y nada más un comentario así de que, oye, le cae bien el sureste al presidente, ¿eh? Porque se ve de repente muy cansado y dices, bueno, pues cómo no, levántate a esa hora y trabaja todos los días de esa manera. Y de repente lo ves acá, pues ya ahorita, ya por sus tortas, ¿o no? Se veía bien, se ve bien. Sus tortas de lechón. Sí, a esta hora. Nos presumió que se iba a comer esta mañana. Bueno, ahora sí, es que como nos emocionamos hablando de eso, luego ya nos pasamos lo que íbamos a escuchar del presidente y yo le presenté lo de Blinken con el tema de los opioides. Vamos a escucharlo ahora sí. ¿Cómo fue que esquivó la pregunta? ¿Qué acciones concretas va a tomar el gobierno de Estados Unidos para detener el tráfico ilegal de armas a México y para sancionar a las empresas farmacéuticas, consultoras, instituciones financieras y médicas responsables de crear la epidemia de opioides en ese país? Gracias. Disculpe, tuve una pregunta con respecto a la sanción de aquellos que participan en el contrabando de armas o de precursores químicos para el fentanilo y otros opioides sintéticos. El fiscal general ya lo ha dicho, nosotros estamos persiguiendo a ambos y lo estamos haciendo de manera vigorosa. Sí, nada más que él está hablando de las acciones, digamos, ilícitas ya, de cómo se desvían los precursores, etcétera. No se mete a hablar de lo que fue todo un
sistema legal en el que participa incluso pues el equivalente de la COFEPRIS en Estados Unidos, que es la FDA, para autorizar que se empiece a, no fentanilo, ¿no? Pero opioides de manera muy frecuente y para cualquier dolor que se empiece a dar, a recetar en Estados Unidos de formas masivas y que es el origen real de toda esta crisis. No, y yo creo que estamos tocando, digo, la verdad es que la pregunta fue muy buena porque se habló de crear la crisis de opioides, no de que, bueno, de repente la gente empezó a consumir y mira, como les gusta mucho las drogas, no. A ver, aquí estamos hablando de una situación en la que cualquiera puede caer. Y eso es parte de lo que están descubriendo ahora también los ciudadanos estadounidenses, pero el tema, y yo quiero recuperarlo para no dejarlo porque eso nos toca también a nosotros, es la complacencia y complicidad de las farmacéuticas como industrias transnacionales. No estoy hablando de una u otra, sino como este cartel que además, claramente, digo, no me voy ahorita a lo del COVID, pero también como en su momento especulan y juegan con la salud de la gente, detienen y guardan medicinas cuando es propio y sirve para golpetearle a algún gobierno, no solo en México, en el planeta entero, pero en Estados Unidos. Y aquí lo vimos clarísimamente. Sí. Yo creo que fue una lección así de decir, el secretario no va a venir a descubrir sus secretos a México, no es el punto, pero evidentemente si no le entran al tema de dónde están esas mafias, y creo que también para ellos ya es muy claro, ya se les desbordó de tal manera que al final de cuentas no es un asunto nada más de seguir a los malos, a los chapiros, ¿no? No, o sea, digo, ¿cuándo van a acabar con eso? A los que trafican. Bueno, sí. Antes de pasar a la siguiente nota o a la siguiente información de la conferencia matutina, me gustaría rápido cerrar el tema de lo que se habló en materia migratoria, más allá de lo del muro, que es lo más, digamos, efectista por lo que, sí, lo que significa, por cómo se ha movido ese tema. Me parece a mí que se habla en un discurso que parece muy afín, ¿no? El tema de si vamos a colaborar, se le da una importancia central, me parece a mí, al tema del tráfico de personas, ¿no? Sí, la trata y tráfico. La trata, que es verdaderamente crítico, dada la cantidad además que está queriendo atravesar hasta Estados Unidos. Pero creo que aunque en el discurso se da la presencia de esto de vamos a atender las causas, hay una petición, una solicitud muy clara por parte de México que es hay que invertir, y eso queda un poco desdibujado el día de ayer, ¿o cómo lo viste? Mira, eso queda desdibujado porque es a demasiado largo plazo. Yo creo que de lo que estábamos viendo ahorita y de lo que se estaba hablando de alguna manera es porque tenemos una situación que de repente, en números, pues evidentemente vimos un número mayor de personas que han estado transitando por nuestro país y que ahorita están concentradas en las fronteras. Yo justamente estaba en Monterrey estos días en algunas reuniones, y lo que es muy interesante también es que sabemos, porque esto viene desde Panamá, que hay una situación de mucha contención también en ese lugar, en el Darién, para cruzar hacia... Y eso no va a parar, porque es una situación estructural más amplia. Pero ojo con un detalle, Estados Unidos ya se sentó con Venezuela, no para bien de los venezolanos en cierta forma, porque apenas hace una semana Biden anunció que las personas venezolanas que hubieran entrado hasta antes de hace un mes podrían regularizar su situación. Estamos hablando de casi 700,000 personas. Pero entonces dicen, bueno, pero el corte es a partir de este día. Y a partir de este día, entonces sí va a haber un programa muy agresivo, y lo voy a decir con la responsabilidad que eso implica, Creo que es como un mensaje que quieren mandarle a que quienes se animarían a emprender el viaje no lo hagan, porque van a ejercer esta deportación que acordaron ya con Venezuela. Venezuela habla de que, bueno, recibirá a la gente, se la llevará, que sean deportados. Pero estamos hablando de gente que está cruzando, que cruzará probablemente nuestro territorio en un tiempo, ¿no?, de días, incluso de repente en semanas, llega a la frontera, logra cruzar de manera con documentos, sin documentos, pero la van a deportar. Entonces es terrible porque es una odisea en términos de lo que han caminado, han padecido, y sin embargo el mensaje político es durísimo. O sea, es el gran problema de la gente que ya está en esa situación y que queda en una especie de limbo con respecto a lo que se aprobó para ordenar a la que eventualmente quiera venir, sí, pero después. Pero fíjate, es un mensaje muy ambiguo, porque muchos de los que hoy podrán legalizar su situación en Estados Unidos, pues llegaron igual,
con una situación muy, muy dura, enfrentaron un montón de cosas, pero entonces de repente Estados Unidos dice, bueno, ya, vamos a poner hasta esta fecha. Y al final de cuentas, pues eso implica que los que están en la espera y sufriendo y todo, de manera pues muy dura, sobre todo en nuestro territorio, eso es lo que es más dramático, pues eventualmente podrían llegar a regularizar su situación en un tiempo de mucho sufrimiento, pero el mensaje también en ese sentido no creas que detiene, creo que es su propia ambigüedad. Es que no es una cosa que se pueda tampoco decir que con esto ya se acaba. No, eso no se va a acabar. Y lo que sí es muy claro es que la clave de sentarse con los países de origen, con El Salvador, con Guatemala, con Honduras, con Nicaragua, con Venezuela es importante la señal. ¿Por qué? Porque con Venezuela no se sientan porque lo niegan ese país. Cuando hubo el problema con el petróleo, se sentaron y negociaron. Sin ningún problema. Bueno, el tema de la migración merece que se sienten, no para políticas de contención solamente, sino qué tal si van hablando ya sobre este bloqueo económico que es parte de la situación que ha agudizado, sin lugar a duda, esta situación migratoria. Y viene esa reunión a propuesta de México con los países que son origen de muchos de los grupos de migrantes que en este momento están atravesando por nuestro país, para justamente tomar medidas conjuntas.